Hola, buenos días, bienvenidos a esta tercera jornada de actividades de nuestro aniversario número 13 desde los espacios de la Casa Ave María. Pues para nosotros un placer poder tener la asistencia y la convocatoria de tanto talento que nos acompaña aquí en Mérida. Lunes y martes han sido dos jornadas tremendas y hoy comenzamos este miércoles con 6 emprendimientos. Recuerda que estaremos transmitiendo en nuestro canal de Instagram y en el canal Hablemos de Mérida de YouTube, y todo luego quedará registrado también en este canal para que pueda apreciarse y poder disfrutar de todas estas entrevistas y todas estas experiencias e historias de emprendedoras, artísticas, culturales. Esta agenda que hemos llamado Hablemos de Mérida, hace cerca de 3 años, Tres en años, plena sí. pandemia, se acercó un señor de nombre Wilmer Urbina, que lo tengo aquí a mi lado, con la idea de iniciar un emprendimiento de clases conversacionales en inglés, que era más o menos la idea inicial que conversamos. Y lo que más nos gustó del momento era el atrevimiento de iniciar en plena pandemia con ese nivel de incertidumbre que existía en el mundo. Ni siquiera habían vacunas para la época, y iniciamos entonces esa alianza que ya va creciendo y está a punto de despegar. Wilmer, buenos días, bienvenido. Gustazo Buenos días, conversar contigo. gracias. Igualmente. Siempre es un placer estar por acá. Mira, Wilmer, háblanos de Go Speaking. Hoy día, en este instante, ¿cuál es su estado actual, Go Speaking? Y luego vamos a ir a los inicios. Bien, bueno, Web Speaking ahorita, bueno, tenemos ya tres años, vamos a cumplir 3 años ahorita en febrero. Web Speaking tiene la misión, digamos así, de ayudar a personas con el aprendizaje del idioma inglés con características particulares. La primera es personas que tienen poco tiempo para aprender inglés. La segunda, personas que necesitan, digamos, un inglés más conversacional, más ligero, por así decirlo. Y la tercera, personas que no desean o hasta cierto punto no necesitan, al menos empezar con un enfoque basado completamente en gramática. ¿Cuántos profesores ya hay hoy día acompañando? Bueno, somos un equipo pequeño, la verdad. Ahorita somos 4 profesores. Sí, en total somos un equipo de 7 personas. Ok, ¿y estudiantes? Bueno, realmente Web Speaking es una academia pequeña. De hecho, como visión tenemos ser la academia pequeña más grande de Mérida, si es posible. Tenemos aproximadamente 50 estudiantes ahorita. Y bueno, más adelante podemos hablar por qué el número de estudiantes, y que va muy en función de la metodología. Y el inicio, digamos, la motivación inicial, ya digamos en este mundo del emprendimiento, que siempre hay motivaciones iniciales, que son como el germen inicial. ¿En qué momento piensas y crees que puedes iniciar un emprendimiento de este tipo? ¿Qué te motivó eso? Sí, bien, bueno, es una historia larga, pero voy a tratar de hacerla corta. A mí siempre me han gustado los idiomas, empecé a estudiar inglés por mi propia cuenta, y en el proceso de aprendizaje, de hecho, mucho antes de empezar la universidad, siempre tuve esa necesidad o mejor dicho, siempre me preguntaba por qué no existe una academia donde el enfoque sea más comunicativo, más conversacional, que nos podamos sentar, por ejemplo, como ahorita, hablar de temas generales en inglés, por supuesto, adaptándolos al nivel. Algo que siempre me preguntaba una vez que empecé la universidad, pues como la mayoría seguramente estamos familiarizados con ello, el método es más basado completamente en gramática, y bueno, de allí fue la motivación. Dije, ¿por qué? Bueno, si no lo existe, ¿por qué no lo creamos? Y luego, entonces, bueno, el acercamiento, por ejemplo, háblanos un poco de los programas que has creado, todo digamos, el contenido programático, que está muy bien estructurado por niveles. Exactamente. Bueno, realmente para hablar de Go Speaking ha habido una evolución constante. De hecho, todavía estamos en aprendizaje constante desde el punto de vista académico y, por supuesto, desde un punto de vista empresarial también. Pero cuando empezamos, la metodología no estaba muy clara. Digamos que como objetivo teníamos, bueno, ofrecer clases de inglés que sean entretenidas, que las personas usen un inglés, digamos, o que las lecciones estén enfocadas en un inglés cotidiano. A medida que empezamos con la academia, con las clases, aproximadamente unos 8 meses después de haber empezado, empezamos
a principios del 2021. Nos dimos cuenta que veníamos aplicando empíricamente un enfoque, una metodología que se conoce como enfoque comunicativo, que es el Communicative Approach for Language Teaching. Y bueno, empezamos a investigar y nos dimos cuenta que veníamos aplicando de forma muy empírica esta metodología, pero bueno, una vez que nos dimos cuenta de la existencia de esta metodología, empezamos a adaptarla, adoptarla y adaptarla a las clases de web speaking. ¿Son cuántos niveles? Son 10 niveles en total. Okay. La duración de cada nivel va muy en función del número de clases que el estudiante vea por semana. De hecho, tenemos diferentes planes de estudio, como mencionaba en un principio. Nos enfocamos en aquellas personas que tienen poco tiempo. Tenemos diferentes planes de estudio. 3 clases por semana, 4 clases por semana, 5 clases por semana. Para una persona que tome 5 clases por semana, por ejemplo, le puede tomar entre 3 meses y medio para completar cada nivel. Okay. Digamos que en total sería más o menos un tiempo... A tiempo aproximado, 3 años para tener digamos, un B2. Y ya tienes la primera cohorte. Sí, bueno, exactamente. Estamos muy cerca, de hecho, porque ya ahorita en febrero cumplimos los 3 años y ya tenemos varios estudiantes que empezaron con nosotros. Todavía tenemos estudiantes que empezaron con nosotros 3 años atrás y ya están en los niveles finales. Digamos que tiene la modalidad presencial, que la desarrollan casi en su totalidad aquí en los espacios coworking, y tienes la modalidad online, que has tenido experiencias en muchos países. Compártenos un poco eso. Sí, es correcto. Bueno, yo diría que el 70%, el 80% de nuestras clases son bajo la modalidad online, clases individualizadas. La mayoría de las personas se encuentran en el exterior. Tenemos estudiantes en España, Holanda, Estados Unidos, Arabia Saudita. De hecho, en Arabia Saudita tenemos gran parte de los estudiantes en la modalidad online. Y, por supuesto, acá en Mérida, en las instalaciones de la Rama Dorada. ¿Son estudiantes, son venezolanos o son de...? La mayoría son venezolanos. Tenemos estudiantes de Puerto Rico, hemos tenido estudiantes de México, Colombia, España. Ok, fíjate en algo. 3 años. 3 años. Casi 3 años. Estamos a semanas para cumplir exactamente los 3 años. ¿Cómo fue la experiencia en la pandemia inicial con las clases? Porque eso marcó prácticamente nuestras formas de relacionarnos, ¿no? ¿Cómo fue esa primera experiencia? Porque había mucha desconfianza en el relacionamiento, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que el hecho de que el enfoque es clases individualizadas tiene su origen en cómo empezamos, que fue en plena pandemia, porque no podemos tener en ese momento no podíamos tener muchos estudiantes en un solo salón de clase, entonces dijimos, ¿por qué no ofrecemos clases con grupos reducidos, 2, 3 estudiantes? Y bueno, a partir de allí fue que evolucionó y dijimos, vamos a ofrecer o vamos a enfocarnos en que sean clases individualizadas. Así que esa característica de que ofrecemos clases individualizadas tiene como el porqué o cómo nació precisamente durante la pandemia. ¿Cómo mercadean por ejemplo, cuál fue el primer estudiante online desde el exterior? ¿Recuerdas? Bien, sí. Esta persona estaba en Arabia Saudita. Esto fue aproximadamente 3 meses después que empezamos con las clases presenciales. Se nos acerca, nos contacta y nos dice que necesita aprender inglés, más que quiere, lo necesita, porque en este país, a pesar de estar en el Medio Oriente, digamos que el primer idioma prácticamente es el inglés. Pero esta persona nos comenta que por el tema de la pandemia y además por tema de tiempo se le dificulta ir hasta espacio físico para ver clases de inglés. Ya había, averiguado con diferentes academias, diferentes profesores, pero buscaba una metodología donde el enfoque no fuera gramática y donde las clases fueran con grupos reducidos o incluso con clases individualizadas. Los temas de conversación, ¿cómo los eligen? Por ejemplo, ¿qué tipo de temas de conversación desarrollan? Bien, eso es muy interesante desde el punto de vista académico. Como mencionaba, el punto de partida o los fundamentos de web speaking se basan en el enfoque comunicativo, que tiene como objetivo desarrollar las habilidades conversacionales, pero hay una característica muy particular que no es solamente donde el objetivo es
comunicar, digamos, desarrollar las habilidades conversacionales, sino que también los medios para llegar a ese objetivo es a través de las mismas actividades comunicativas. Ahora bien, en cuanto a los temas, ningún tema tiene por nombre, por ejemplo, verbo to be, presente perfecto, voz pasiva, voz activa, ninguno, sino que más bien, por ejemplo, en vez de hablar del verbo to be, hay un tema que dentro de todos los que tenemos, por ejemplo, cómo describir lugares, cómo describir personas. En vez de hablar de presente simple, hablamos, por ejemplo, de rutinas diarias. Vamos a hablar de las rutinas diarias. Entonces, las clases se desarrollan partiendo de, por supuesto, vocabulario, basándonos en estos temas. Y bueno, después empezamos a hacer preguntas dentro de las clases. Yo, por ejemplo, le pregunto, ok, Alex, ¿qué hace los martes? Y Alex me responde en función del vocabulario que hace. Básicamente, esa es en cuanto a la estructura de las clases y en cuanto a la metodología. Con respecto al público que se inscribe, va desde adolescentes, adultos, para los interesados, por ejemplo, en participar en GoSpeaking como estudiantes, los requisitos básicos de edad, por ejemplo. Bien, como inicio nosotros empezamos enfocándonos en adolescentes, niños adolescentes, luego nos dimos cuenta que la metodología y también por temas de espacio y también temas de pedagogía, nos enfocamos principalmente a adultos. Sí tenemos un pequeño grupo de adolescentes, pero justamente esos son estudiantes que empezaron con nosotros hace 3 años. Todavía se mantiene, pero digamos que nuestro público objetivo es adultos. Como lo mencionaba en un principio, personas que tienen muy poco tiempo, bien sea porque trabajan todo el día o tienen que hacer las cosas del hogar, por ejemplo, ama de casa. Digamos que nuestro público objetivo es adulto, netamente. Mira, por ejemplo, y el talento de profesores, por ejemplo, que quieran incorporarse, ¿cómo se contacta con ustedes, por ejemplo? Bien, nosotros como primer punto de contacto tenemos nuestro Instagram, go.speaking, a través de Instagram. El profesor debe tener, por supuesto, experiencia, un nivel mínimo de inglés de un C1, que es uno de los niveles de cualquier idioma más alto, según el marco común europeo. Digamos que esos son los requisitos principales. Ok, pueden enviar ahí su hoja de vida, luego sé que hay una entrevista, hay todo un proceso. Por supuesto, sí, por supuesto. Hay todo un proceso de onboarding que es para apoyar a los profesores que se adapten a la metodología. Hacemos mucho énfasis desde un punto académico en cuanto a la metodología porque es bastante, digamos, diferente a la forma tradicional en que se enseña en otras academias. ¿Cuántos profesores hay? ¿Nos me dijiste hace rato? 5 ahorita. 5, bueno, estamos entre 4 y 5. Nómbralos, ¿para qué? Sí, por sí. Bien, tenemos... ¿Y dónde están? Excelente. Bueno, acá en Mérida estamos 3 profesores. Está el profesor Emanuel, está el profesor Jair, él es el que da clases presenciales acá en la Rama Dorada. Él es de la casa ya. Sí, él es... Exacto. Él conoce muy bien el café acá. Las gatas lo saludan ya. Exactamente. Tenemos en Trujillo, en Valera específicamente, a la profesora Andreina y tenemos una profesora en Caracas, Lisette. Qué bien, ¿no? Escuchar todo esto. A mí me emociona mucho y me enorgullece porque esto comenzó en una conversación informal que ni siquiera nos conocíamos y escuchar que ya hay un profesor en Caracas y otro en Valera, pues da indicios del crecimiento que ha tenido, ¿no? Los costos del curso, de los cursos, ¿cuál es? Bien, los costos varían dependiendo del plan. Por ejemplo, el plan superintensivo para estudiantes que están, bueno, totalmente las clases online tiene un costo de $100 la mensualidad, el plan que son 5 días a la semana, el plan intensivo 4 días a la semana, $90, y el plan básico que son 3 días a la semana, tiene un costo de $75. Estos precios que estoy diciendo son es el precio a pagar mensualmente, como una especie de membresía, clases mensuales. No cobramos por número de clases o horas, sino por mes, la mensualidad. Y ahora pensando en perspectiva, ¿qué avisoras en estos próximos meses, años? ¿Qué planes hay? ¿Cómo va la consolidación? Sé que tienes ideas. Adelante un poquito. Sí, la verdad, hay muchas ideas, pero aterrizándolas, creo que la más por la que nos queremos inclinar en los próximos meses es enfocarnos en un público más joven. Como dije en un principio, empezamos con estudiantes, con adolescentes, pero queremos retomar, digamos, esa visión. Ok. ¿Y a nivel de estructura? Sí, por supuesto. Bueno, tenemos, por ejemplo, este año tenemos pensado en por lo menos
queremos por lo menos conseguir 2 profesores más. Okay. A nivel de estructura de equipo, como dije, es una academia bastante pequeña. Aquí hay una, mira. Es una academia bastante pequeña y como visión de mediano plazo, corto, mediano plazo, no queremos crecerla tanto al menos número de profesores, al menos no durante los próximos 3 años, diría yo, 2, 3 años. ¿Qué ha sido lo más adverso que se te ha presentado en la ruta? Bien, creo que ahorita ha habido muchos profesores que se han ido del país. Creo que desde el punto de vista de talento humano, y bueno, también por supuesto que hay otros retos, temas de, por ejemplo, servicios de electricidad, sí. Que bueno, uno los minimiza y lo hemos venido minimizando con diferentes herramientas, desde UPS, prácticamente plantas de gasolina para poder tener conexión a internet. ¿Y la satisfacción que recuerdes en este instante de todos estos 3 años? De satisfacción desde el punto de vista de emprendedor. Sí, personal. Bien, bueno, cada vez me apasiona más como emprendedor lo que hago, como profesor. Creo que y bueno, siempre hay cosas que aprender, ¿no? Algo que siempre sostengo es, siempre hay cosas que aprender. Y eso es una de las cosas que más me gusta, porque siempre hay nuevos retos. Entonces uno cree que ya aprendió un tema sobre un área específica, pero de repente hay otra área donde hay mucho por aprender. Y creo que respondiendo a esa pregunta, lo que yo pudiera enfatizar acá es que es un proceso de aprendizaje que nunca se detiene. Siempre aprendiendo constantemente. Ya para ir finalizando, Wilmer, y a los que están, digamos que en esta etapa de los últimos años del país, el movimiento y del sector emprendedor, nosotros consideramos que es el sector emergente de la economía, digamos, hay mucho deseo de iniciar y también hay mucha mortalidad en el camino. Me gustaría que le transmitieras desde tu experiencia a los que están con la idea de emprender, ¿qué le transmitirías a ellos? Sí, yo creo que lo primero es buscar un nicho o un sector donde nos sintamos bastante cómodos, que nos apasione, que nos guste. Eso es lo primero. Lo segundo es tener siempre una proyección de largo plazo, verlo siempre de largo plazo, no solo pensar, ok, ¿será que funciona? Y bueno, estos van a ser los resultados que voy a tener dentro de 6 meses, dentro de 1 año, sino verlo más bien 5 años, 10 años. O sea, creo que eso es crucial, verlo de largo plazo. Y como decía anteriormente, digamos, apegarse a la idea de que es un proceso de aprendizaje que nunca para. Nunca para. De hecho, si llegamos a pensar que el proceso de aprendizaje ya está completado, pues es un gran error, porque siempre estamos aprendiendo. Esas serían las 3 cosas que le diría a cualquier persona que quiera. ¿Y quién queda por nombrar del equipo? ¿Quién lleva las cuentas, por ejemplo? Las cuentas bancarias. ¿Lo hablas desde el punto de vista administrativo? Sí. Bien, por supuesto, como mencionaba, somos un equipo de 7 personas, 5 profesores. Hay una persona que es muy importante porque es la que se encarga de la parte administrativa, también Customer Service, atención al cliente. Ella es Laura Carinchi, no se encuentra en este momento acá, pero precisamente porque está en sus labores operativas ahorita, pero también, y por supuesto, la persona que se encarga de las redes sociales, bueno, en este caso Instagram, nos apoyamos principalmente de Instagram, que es Sol. Ella trabaja también en la ULA, está en la parte de marketing de la ULA, de publicidad. Ella está ahorita en Mérida, pero es de Valera también, entonces... Okay. Bueno, muy bien. Bueno, Wilmer, agradecido, te deseo muchísimo éxito, vale, que sigas creciendo. Bueno, para nosotros es un placer y un honor, pues, compartir este segmento de Hablemos de Mérida. Muchísimas gracias y, bueno, pendiente de la programación del día, ya venimos con otro de los invitados. Muchas gracias.